Hola, estoy muy contenta en este momento de poder compartir una palabra con ustedes. Estoy contenta porque Dios siempre habla de una manera sobrenatural y me da una palabra para compartir con ustedes porque sé que esa palabra será de tremenda bendición en sus vidas, porque antes de ser de bendición para ustedes, lo fue para mí. Así que quiero compartir hoy una palabra de una historia, un acontecimiento en el Antiguo Testamento, una historia que nosotros ya hemos escuchado hablar desde cuando éramos niños. Escuchábamos hablar de David que venció a Goliat. Esa historia lo escuchamos en diferentes iglesias, en diferentes lugares, horas felices, y siempre escuchamos y valoramos mucho porque decimos que David era una persona de pequeña estatura, pero que venció a un gigante tan grande. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y hoy yo quiero también hablar de eso, pero quiero enfocar a una otra área de la vida de David. Sí, en el libro de Primera Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 1, habla de la historia. Habla de que los filisteos los filisteos era el ejército que pertenecía a Goliat. Ellos estaban en una montaña, a lo alto. Del otro lado estaba el ejército de Israel, donde estaban los tres hermanos de David que pertenecían al ejército. Y en la bajada, ahí bajaba Goliat y desafiaba al pueblo de Israel. Y fue en ese entonces que llega David, que había sido enviado por su padre para llevar pan, para llevar quesos a sus hermanos que estaban allá en el ejército y para ver si ellos estaban bien. También que David regrese prendas de sus ropas para que el padre sepa que sus hijos estaban bien. Pero cuando David ve que ese gigante de 2,90 m, imagínense cuando nosotros vemos a una persona hoy que tiene 1,90 m, decimos, wow, qué grande. Pero 2,90 m era un gigante. Y David ve que ese gigante desafía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, el pueblo donde estaba Dios presente. Y no se levantó ningún valiente para decir, yo pongo mi vida para enfrentar a ese gigante. Y David dijo, no puede ser. David siempre estaba en el campo, cuidando las ovejas, tocando el arpa, cantando, adorando a Dios, y la presencia de Dios seguramente descendía donde estaba David. Y David dice, no puede ser. Si ninguno se atreve, yo voy. Y entonces es el momento donde David dice, yo voy. Y todos miraron a David, miraron su estatura, miraron su edad y dijeron, una persona de tan pequeña estatura no puede enfrentar a un gigante. Una persona tan jovencita no puede enfrentar a un gigante. No está preparada, no está capacitada. Va a poner su vida en riesgo. Va a poner su vida para que el gigante lo mate y a nosotros para que sirvamos a los filisteos. Pero no era así. ¿Saben qué? David, él tenía que enfrentar a un gigante en su vida. Saben que nosotros también tenemos gigantes en nuestras vidas y muchas veces no los sabemos enfrentar. Muchas veces hacemos que nos hemos olvidado de problemas que hemos vivido en el pasado para no tener que enfrentar esos gigantes, pero cuando menos esperamos, esos gigantes saltan en nuestras vidas y nos derrumban y nos destruyen y nos paralizan y no permiten que nosotros podamos avanzar, ponen miedo adentro de nosotros. Y si te pregunto hoy, ¿cuál es tu gigante? De repente diga, pero ¿de qué estás hablando? ¿Saben qué gigante tenía David? Todos sus hermanos estaban en la casa. Todos sus hermanos participaban en los banquetes. Todos sus hermanos, yo no sé si trabajaban o no, pero eran hombres grandes de estatura, de buen parecer, dice la Biblia. Y David
siempre estaba en el campo. David estaba en el campo cuidando las ovejas, mientras que sus hermanos estaban disfrutando de la presencia de su padre, de su madre, de las comidas ricas que había en la casa. ¿Qué sentimiento crees que tenía David en el campo? David se sentía rechazado, pero él no demostraba, porque él empezaba a adorar a Dios, a cuidar bien sus ovejas, a defenderlas. Seguramente dice la Biblia que él mataba leones y osos cuando venían para atacar sus ovejas, porque seguramente él estaba esperando la aprobación de su padre, pero su padre no lo aprobó. Su padre le daba igual, pero Dios sí lo estaba mirando. Y cuando él mató león, mató oso, Dios lo estaba preparando y capacitando para enfrentar al gigante, para mostrar que él sí podía, que él sí estaba capacitado y que Dios sí estaba con él. Cuando llega y enfrenta al gigante, que era Goliat, él enfrentó al propio gigante de su vida. ¿Qué creen en ese día? Cuando él venció al gigante y lleva la cabeza del gigante al rey Saúl. ¿Qué creen que hizo el rey Saúl? Ah, bueno, muchacho, tuviste suerte. No. El rey Saúl festejó, celebró sus hermanos que lo habían menospreciado, que no le habían valorado, que habían dicho que él solo fue allá para mostrarse. Sus hermanos seguramente lo abrazaron, lo tiraban para arriba y festejaron y celebraban con él. Él había vencido al gigante. Imagínense cuando llega en su casa, su padre que nunca le esperaba que él vuelva. Su padre que le daba igual si llegaba o no llegaba. Pero ese día su padre seguramente salió al encuentro para abrazarlo, para decirle qué tremendo hijo, qué tremendo fue lo que vos hiciste, qué osadía que había en ti, cuán orgulloso estoy de ti. Saben que a partir de aquel día la vida de David cambió. A partir de aquel día él venció el rechazo. A partir de aquel día él venció la indiferencia, que lo hacía ser pequeño de estatura, mientras sus hermanos eran grandes de estatura. Mientras no le valoraban, él venció. Él fue más que vencedor. Saben que no hay victoria si no hay una tremenda lucha, si no hay un tremendo desafío en nuestras vidas. ¿Qué vamos a vencer? Siempre tiene que presentarse una lucha, tiene que presentarse algo que nos hace un desastre, tiene que presentarse algo terrible en nuestras vidas que nosotros tenemos que vencer y superar para ser más que vencedores. Tiene que pasar un trauma, una tragedia. Saben que los hijos de Dios no estamos libres de traumas, de tragedias, sino que nosotros estamos con el Dios Todopoderoso que nos hace más que vencedores. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere mostrarnos que Él está con nosotros y que Él nos hace más que vencedores. ¿Cuál es el gigante en tu vida que tienes que vencer hoy? Ese gigante nos paraliza. El pueblo de Israel estaba 40 días, el ejército, 40 días siendo desafiado por el gigante Goliat y estaba paralizado por el miedo. Nosotros muchas veces tenemos miedo de enfrentar situaciones. Tenemos miedo de enfrentar los rechazos, de volver a pensar en esas cosas, sino que lo queremos poner allá atrás en nuestra mente y decir ya lo he olvidado y lo he perdonado y ya no me afecta más. Pero no es verdad. Eso aún te paraliza. Hasta que no saques afuera y venza, ese gigante siempre te va a paralizar. Y es tan interesante porque el diablo conoce nuestra debilidad, conoce cuál es el gigante. Y ahí es donde él ataca. Ataca en ese gigante que nosotros tenemos que vencer. Ataca en nuestra debilidad. Yo te quiero desafiar hoy a que puedas vencer